Doctor Alejandro Ramírez, vuelve por aquí. Bueno, Muchas gracias. qué gusto volverte a ver, William, aquí con toda la audiencia tuya. No, y tuya. Gracias, señor. Querido jurisconsulto, lo veo como listo para marchar. Vamos a marchar, William, salimos a marchar ahora. Hay que caminar con todos los amigos y protestar por lo que viene sucediendo con este gobierno y en los ataques a la democracia. Nosotros no podemos permitir como colombianos que llegue un gobierno y desinstitucionalice a Colombia como lo está haciendo Gustavo Petro. Ese ataque a la Corte Suprema es un ataque velado, directo, así lo dijo el presidente de la Corte, y ya había hecho otro ataque con la Guardia Indígena al Congreso de la República cuando se votaban el Plan Nacional de Desarrollo, ¿lo recuerda? Claro. Allá apostó a todos los indígenas. Entonces, esa es la táctica de él, amenazar a la democracia. Entonces vamos a salir todos a marchar y a demostrarle que esto no es a punta de amenazas. Tenemos que tener valor cívico, William, en un momento donde nuestras fuerzas militares están siendo humilladas. Ya el gobierno dijo que se va a sentar a dialogar con la Segunda Marquetalia, que no es nada distinto que todos esos narcoguerrilleros que no quisieron cumplir ese nefasto pacto de La Habana, con toda la impunidad que les dieron. Y entonces hay que humillar a la fuerza pública para pasar por encima de ella y pauperizar al país, que no es nada distinto a la fórmula venezolana. Acabar la economía, el país en la inseguridad. Y mire usted, se cayó el 25% de la inversión en Colombia. Entonces, si los colombianos no salimos todos a manifestarnos, pues ahí nos van a aplicar la misma fórmula venezolana. Hoy me estuvo su señoría leyendo algo que dijo un ciudadano. Ok. ¿Cómo es que se llama el ciudadano? Simonovic. Cuente a ver. Simonovic es un líder de la oposición venezolana que fue alcalde y fue perseguido, le tocó salir de su país, emigrar. Alcalde en Valencia. Y le tocó emigrar. Y entonces no es una migración que fuera causada por el deshielo de los océanos, como lo dice Gustavo Petro, y mucho menos por las sanciones de los Estados Unidos. Le tocó emigrar porque su país es un país hoy donde pulula la miseria, la hambruna, donde faltan los medicamentos. Ole, William, aquí falta la insulina en Colombia ya. No le están suministrando los tratamientos a los pacientes de cuenta del acoso que tiene Gustavo Petro al sistema de salud. Es una fórmula muy parecida. Y lo que decía Simonovic era eso, la causa de la migración venezolana no es otra que el hambre, la inseguridad y, por supuesto, la violación a los derechos humanos. Mire, lo dijo las Naciones Unidas la semana pasada. En Colombia el desplazamiento está en niveles históricos. Nosotros estamos teniendo los problemas de reclutamiento infantil más grandes que hemos tenido en los últimos años. La seguridad no existe, la entregaron toda. Y los territorios se los cedieron al ELN y a las FARC. Mientras tanto, el campo viene decreciendo, como lo demostraron en los indicadores del DANE, y tenemos un fenómeno del Niño que está empobreciendo aún más a la población rural. Entonces, ¿para dónde va el país si no tenemos inversión, si no tenemos la producción de alimentos, si no tenemos un sistema de salud? Si los colombianos no salimos todos a las calles, pues nos van a dejar sin todo, por lo que hemos luchado durante muchos años. Entonces Petro viene con una posición de un dictador, él cree que lo eligieron dictador, y realmente no, y nos toca decirle a Petro que el país, Colombia, el país de las instituciones, ese país va a salir a marchar y a manifestarse. ¿Qué garantías tiene usted como opositor a Petro? No, William, yo creo que las personas... O tenemos nosotros como opositores a Petro. Los colombianos que no estamos de acuerdo con lo que está pasando, garantía no tenemos ninguna. En la reforma tributaria hicimos unas voces de alerta de lo que iba a pasar con la economía y la destruyó. Y mire, era un presidente que como congresista, yo recuerdo muy bien, con un alza de 200 pesos en la gasolina, y el problema que armaba Gustavo Petro porque tenían que subir 200 pesos en la gasolina. Pues bueno, la ha subido 7.000 pesos. Y entonces, 7.000 pesos. Pero es que tanquean también los que manejan las motos.
tanquean también los que tienen unas guadañas para poder hacer sus trabajos en el campo, tanquean también los tractores. Entonces sufre toda la economía, pero cuando lo hace él, está bien. Y cuando lo hacían los otros, había problemas y había paros. La reforma tributaria, anunciaron una reforma tributaria en el 2019, y mire pues el problema que armó Petro. Y hoy en día tenemos a las empresas tributando casi el 40%. Entonces uno se pone a analizar las cosas que ha hecho Gustavo Petro y es todo lo que él criticaba. Ahora bien, en el Congreso de la República con sus reformas, ahí dijo que va a empezar a implementar la reforma a la salud sin que el Congreso la discuta. Entonces, ¿para qué tenemos el Congreso? Y como no le gusta, entonces va y compra voto a voto de los congresistas. Y después se queja porque llegan a la unidad de gestión de riesgo a robarse los recursos. Porque es que son ellos. Y ahí está Trujillo, todos los que lo eligieron a él, con todos los que él se ha mangualado. Me está hablando de Trujillo, el Bueno, que era conservador. Pues el jefe de Olmedo, el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y entonces ahora llegan los ¿Y el jefe activistas de ¿Y Gustavo el jefe de Petro. Olmedo cuál es? No, pues Trujillo. Y entonces ahora llegan los... No, pero es que hay otro de Antioquia, Bueno, pues... metido en esa sopa. Pero William... Uno que tiene problemas con el título de abogado, yo no sé. estás hablando de Bedoya, de Julián Bedoya. De Julián Bedoya. Que se graduó de la Universidad de Medellín con el título falsificado. No. Bueno, pues esa es la gente con la que gobierna Gustavo Petro. Y después llegan a cooptar las instituciones del Estado y él a quejarse que porque no puede tener personas cuestionadas al frente de las entidades más importantes del Estado. Y entonces uno se pregunta, ¿para dónde va Colombia con estas personas? Y ahora llegan a estos cargos a decir que ellos sí van a limpiar la corrupción. Ellos sí, por supuesto, ¿cierto? Y Benedetti lo tenemos de embajador y Laura Sarabia la tenemos de secretaria de directora del DAPRE y así sigamos. El país no puede seguir así, William, eso es una vergüenza, una diplomacia de vergüenza y unos funcionarios en Casa de Nariño que no tienen ninguna dignidad para el cargo. Entonces Colombia tiene que salir a marchar y a exigir unos cambios en el gobierno, por más que no le guste a Gustavo Petro gobernar, porque está excluyendo a las regiones del país. Esas regiones, Antioquia, tiene que salir a marchar muy fuerte. Yo creo que lo que ha pasado con Bogotá con el metro, eso no tiene nombre. Entonces, porque no es el metro subterráneo que él quiere, Bogotá no va a tener metro y llevamos 40 años en esto. Hay que salir a marchar todos los bogotanos. Es que el gobierno no es la voluntad de una persona, están los poderes públicos. Y así como ha arremetido contra las Cortes, ha arremetido contra el Congreso y contra el mismo Ejecutivo, donde está sacando a los funcionarios porque no hacen las marrullas que él quiere que hagan. Mira el tema del decreto del presupuesto, eso es una marrulla. ¿Cómo se le ocurre que el gobierno propone un plan nacional de desarrollo, va y lo somete al Congreso, lo votan, sacan el plan de inversiones y él manipula el decreto de inversión, el decreto de liquidación del presupuesto nacional? Eso es una marrulla, eso es una trampa. Entonces, como no le gusta que lo disciplinen, cuando la procuradora habla, eso es persecución. Hay cooptó al Contralor para la reforma a la salud. Entonces, ¿para dónde va Colombia? Salgamos a manifestarnos todos, tengamos valor ciudadano y exijamos que las instituciones de Colombia funcionen. Ahora, en la elección del fiscal que viene después de la marcha, ¿será que la Corte le va a elegir fiscal a Gustavo Petro para que quede Iván Velázquez en la sombra? Iván Velázquez quiere ser fiscal. Por supuesto, William. Es que cuando Gustavo Petro saca una terna de mujeres, diciendo pues que estaba haciendo un honor al género, pues realmente era porque Iván Velázquez nadie lo iba a votar en la Corte Suprema. Entonces el pacto es que con cualquiera de las tres, Iván Velázquez sea el que desempeñe las funciones de fiscal. Y ahí estaba desde la Dirección de la Justicia Penal Militar, con un empleado suyo, proponiendo la comisión, la CICIG, la Comisión contra la Impunidad, desde la Justicia Penal Militar, que el mismo Tribunal Superior Militar salió a decir que no tenía nada que ver con esos planes del director de la Justicia Penal Militar. Entonces, si eso es con un órgano de la justicia con el que están influyendo ya, imagínense cuando tengan fiscal. El país tiene que salir a marchar por eso.
Yo creo que la Corte Suprema no puede elegir fiscal en esas condiciones, y mucho menos con esas amenazas. Bueno, esto es como para decir apague y vámonos. William, no nos vamos a ir de Colombia. Muchos tuvimos que salir y volvimos. Y aquí estamos. Y vamos a sacar el país adelante. Y tenemos que salir de esta negra noche. Nos tenemos que unir todos. Esta difusión de precandidaturas y de nombres, esto no le sirve al país. Tenemos que hacer un consenso y salir adelante. Hicimos un consenso importante en las elecciones regionales y sacamos unos mandatarios decentes. Cualquiera de esos gabinetes es mejor que el gabinete presidencial. Y hoy en día las regiones van a salir adelante. Y tenemos que hacerlo con el país. Y tenemos que decirle al presidente Gustavo Petro que se tiene que volver al papel de presidente y no de activista. Es que se radicalizó. Él está en campaña. Está en campaña, se radicalizó. Entonces recuerde, él empezó su gobierno supuestamente llamando a la unidad nacional. Entonces, cuando no le hicieron caso a las cosas que él quería porque eran inconstitucionales e ilegales, entonces con ellos para afuera y entro los míos, los que no me van a decir que no. Esos funcionarios que están nombrando hoy en día no son leales al país, son leales a Gustavo Petro. Colombia tiene que recuperar su institucionalidad, no retroceder en ella. Los últimos índices de Estado de Derecho señalan que Colombia viene perdiendo posiciones. Eso no es gratuito. ¿Y quiénes tenemos que recuperarlo? Entre todos juntos, hacer unidad con la rama de la justicia, cuando ha sido objeto de los ataques de Gustavo Petro, con el legislativo, cuando ha sido objeto de los ataques de Gustavo Petro, con la fuerza pública, la fuerza legítima, esa que vienen sacando a través de azonadas de las regiones. Es que lo que vimos esta semana fue vergonzoso. Y lo que llevamos el año, van más de 19 azonadas del ejército y acabamos de pasar el segundo mes. Entonces, ¿para dónde va Colombia? Y el ejército de rodillas. Lo tienen de rodilleras. Y tenemos que rodear en solidaridad a nuestras fuerzas militares, porque las fuerzas militares son la columna vertebral de la democracia. Y Gustavo Petro bien lo sabe. Ahora se le ocurrió que suspende entonces todos los apoyos que tiene nuestras fuerzas militares con otros países como Israel, que depende nada más y nada menos nuestra capacidad aérea con los aviones que nos quedan. ¿Cuántos aviones nos quedan? No, pues es que no tenemos 13 Mirage funcionando. Y entonces ahora para dónde, son 13 Cafir, entre Cafir y Mirage tenemos 13 aeronaves. ¿Y para dónde vamos? 13. Ya no tenemos fuerza aérea. Y él la llama la fuerza aeroespacial, pero es que no es aérea, y mucho menos espacial. Entonces, el 60% de los equipos están por falta de repuestos en los hangares. Y ese es el apoyo helicoportado de nuestras fuerzas militares. Eso es lo que construimos con tanto esfuerzo. A nosotros nos entregaron un país luego de difíciles años, yo me acuerdo, muy duro, y no salíamos, no podíamos salir de las ciudades. Y a la gente la desterraban de sus tierras, William, recuérdelo bien. Y los campesinos se tuvieron que ir a las ciudades. Ese crecimiento urbano no fue por otra situación que un desplazamiento violento. Y luego recuperan el orden y Santos vuelve y lo entrega a las FARC para que sigan narcotraficando, luego de que sostenieron a Chávez en Venezuela y ahora van a sostener a Petro en Colombia. ¿Por qué no acaba con los ceses? ¿Cuál es el tema de Gustavo Petro con la narcoguerrilla del ELN y las FARC? Entonces necesitamos en Colombia un gobierno, primero, que acabe con los índices de violencia. Segundo, que recupere la economía. Se lo han dicho en todas las formas. Tercero, que no acabe con el sistema de salud. Es que ya falta la insulina. Yo en estos días estaba revisando, William, la lista de medicamentos que hacen falta. Queda uno aterrado. Duraron 1 año y medio para posesionar un director del INVIMA. Yo, por ejemplo, a mí no me volvieron a enviar los medicamentos. Ah, bueno. Yo tengo que comprarlos, yo. Y ahí están discutiendo bajar del 5% a la UPC. No solamente, no les giran los presupuestos máximos,
sino que le van a bajar a la UPC. Bueno, vamos al tema de la seguridad, Muy bien. que es un fuerte suyo, otro fuerte suyo. ¿Cómo vamos a enfrentar el tema de la seguridad? Bueno, William, si no fortalecen la justicia penal militar, nuestra fuerza pública no va a tener moral combativa, no la va a tener. Haberse tomado la justicia penal militar con una agenda política es un grave error del Estado colombiano. Habíamos hecho unos esfuerzos para volverla una rama independiente y autónoma, y lo que hicieron fue someterla a Iván Velázquez. Luego encontramos unas fuerzas militares donde sacan más de 50 generales, 57. O sea, fue de verdad un acto penoso del gobierno. Defenestraron nuestras fuerzas militares. Pero por Dios, sacan toda la experiencia, ¿cierto? Crean un problema en la cadena de mando como nunca lo había visto nuestras fuerzas militares. Y les toca soportar esas fricciones. Y con las limitaciones de presupuesto, ¿cierto? Y entonces empieza uno a ver que Gustavo Petro cierra el 2022 con un supuesto regalo de un cese, ¿cierto? Que los mismos guerrilleros salieron a negarlo, que no habían convenido ningún cese. Ahora salen del ELN todos los días en videos renegando contra el alto consejero de paz. Entonces uno no entiende la política de paz del gobierno. Juan Manuel Santos hizo una política de paz y acabó con la seguridad. Y Gustavo Petro llega con la paz total y acabamos con la seguridad totalmente, ¿cierto? Entonces hay que preguntarnos en términos de seguridad, ¿qué estamos haciendo ahora en policía en las ciudades principales? Mira el problema de Bogotá. Mira el problema en que tienen los alcaldes en ciudades como Cali. Y ya dicen que van a hacer una COP26, COP16 en Cali, una de las ciudades más violentas de Colombia. Un cordón de narcotráfico donde lo único que han hecho es aumentar el narcotráfico. Entonces yo creo que el problema de la seguridad, William, es darle otra vez moral combativa a nuestra fuerza pública, recuperar la justicia penal militar para lo que sirve, no para politizarla, y por supuesto devolverle el presupuesto a las fuerzas militares, por lo menos tener capacidad helicoportada, que hoy no la tenemos, por lo menos tener una batería de aviones para defender la soberanía. No podemos poner en riesgo la soberanía nacional, William. Es un momento muy delicado en la geopolítica internacional. Y hablando de la geopolítica internacional, ¿cómo están nuestras fronteras? Pues mire, William, lo que tenemos en Venezuela, pues esto da vergüenza, ¿cierto? Si uno se pone a analizar la labor del canciller Leiva en sus pronunciamientos en lo que ha pasado en los conflictos internacionales, es lamentable lo que ha pasado con los silencios cómplices con Maduro, que persigue a la oposición y que viene encarcelándolos. ¿Cuántos tiene encarcelados Maduro? No, pues es que la cifra, William, pues según los organismos de derechos humanos en Venezuela, creo que eran más de 16.000 personas. Entonces uno se pone a analizar la situación del silencio de la Cancillería con este grave problema, y peor aún, cuando ya habían prometido un cronograma para la vuelta de la agenda de las votaciones y Maduro se echó para atrás. Entonces el gobierno de Colombia en silencio. Entonces no nos pronunciamos en lo de Israel, sino a favor del pueblo palestino. Del pueblo palestino, pero no, peor, de los extremistas, de Hamás. Pues le agradecieron públicamente a Gustavo Petro. ¿Usted había visto eso? No puede ser. Bueno, y ahora terminamos nosotros con un presidente filosofando con los poderes cósmicos y no sé qué cosas en los entornos internacionales más importantes para hacer este tipo de manifestaciones. Y sale a comparar lo que viene sucediendo en Israel con el Holocausto. No podíamos quedar peor. Quedamos como en el Holocausto los colombianos. Pues estamos muy mal en nuestra diplomacia. Y desde que tengamos a Roy Barreras en Inglaterra y Armando Benedetti en Italia, en la FAO, o sea, eso no es una representación diplomática digna
para un país como Colombia, que ha tenido los problemas que ha tenido. Tenemos una lamentable situación, nos tenemos que recuperar, hay que salir todos a marchar. Gustavo Petro mismo, él mismo había dicho hace unos meses que esos funcionarios no podían estar en sus cargos mientras llevaban sus procesos. Ahí está la Corte Suprema, que va a volver a pedir a Armando Benedetti en los procesos de FONADE y la fiduprevisora, pero lo tenemos en la diplomacia. No. ¿Sí? Mire, la última que nos anunciaron era que le iban a volver a Daniel Quintero, un funcionario diplomático, y Federico Gutiérrez expuso que llevan en 2 meses de gobierno más de 501 hallazgos con incidencia disciplinaria y Sí, fiscal. yo me oí esa rueda de prensa Claro, y ese tipo fue superior a todo. total. Es que mire, los casos más graves de corrupción con el PAE, los casos más graves de corrupción con todo el tema de Metroparques, los casos más graves de corrupción con los computadores para la juventud. Y entonces sale Daniel Quintero y le estaban proponiendo ya ser funcionario diplomático o funcionario del gobierno de Gustavo Petro. Mire cómo salió el alcalde Ospina en Cali y ya lo quería entrar al gobierno. Entonces hacen carrera delictiva desde la función pública y llegan a los cargos del Estado. No puede ser esto. Estamos en una situación donde salimos todos a marchar y a protestar porque los colombianos que queremos un país con futuro somos muchos más. Y por supuesto los que no queremos que acabe en el sistema de la salud. Doctor Alejandro, muchas gracias. No, William, a mí un gusto haber acompañado en esta sesión antes de salir a marchar. Quiero llamarlos a todos de que salgan con sus familias, con sus hijos, enséñenles valor civil a sus hijos, que no vayan al colegio el miércoles. Todos a marchar. Y va a ser una marcha apoteósica. Esperemos que los colombianos todos respondan a este llamado. Es muy importante que todos salgamos. Tenemos que mostrar unidad. Aquí no hay diferencias. Colombia es una sola y una sola se hace respetar. Gracias, mi doctor. Muy Ok, querido. William.